Capítulo 5, hermanos, vamos a entrar al mensaje, hermanos, de la palabra de Dios. Y vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias 5, versículo 8 y versículo 9, hermanos, que es donde nos hemos quedado en nuestra serie expositiva consecutiva de Primera de Pedro. Si Dios quiere, hermanos, si todo sale bien, la semana siguiente estaremos concluyendo esta preciosa carta. Estaba viendo ahí, hermanos, los sermones que salieron. Creo que son como 22 o 23 sermones, hermanos, de este libro. Y ha sido una bendición, hermanos, para mí esta carta. Espero que para cada uno de nosotros, los que fielmente hemos estado aquí los miércoles, hemos podido aprender, hermanos, acerca de ello. Y vamos a leer versículo 8 y versículo 9, hermanos, todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9, dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos ministra, Señor. Ahora en este día rogamos de la plenitud del Espíritu Santo para que nuestro entendimiento sea iluminado. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, pero que la honra y la gloria sean dadas para Cristo siempre. Háblanos a través de este mensaje y que nosotros salgamos de aquí, Señor, no solamente informados, sino transformados, conscientes de la batalla que tenemos que enfrentar contra este enemigo de nuestras almas. Toda la honra y la gloria recíbela tú, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén. Vamos a tomar asiento, gracias. Juan Knox fue un predicador puritano del siglo XVI aproximadamente, y cuenta una historia que pocas horas antes de que Juan Knox muriera, dice que despertó, y cuando se le preguntó la causa de un suspiro muy profundo que él había hecho, Juan Knox dijo: durante mi frágil vida sostuve muchos altercados y luchas con Satanás, pero ahora ese león rugiente me ha atacado de una manera furiosa. Ha usado toda su habilidad para devorarme. Antes, con frecuencia, él había puesto mis pecados ante mis ojos, tentándome a desesperar y a ofuscarme con las fascinaciones del mundo. Pero con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no pudo prevalecer. Ahora me ha atacado de otra manera. Esta serpiente astuta se ha esforzado para convencerme de que no merezco el cielo ni las bendiciones eternas por el fiel desempeño de mi ministerio. Pero doy gracias a Dios, porque Dios mismo me ha capacitado para vencer y ahuyentar a este enemigo tan fiero. Estas palabras de Juan Knox, hermanos, son una muestra de la lucha que cada uno de nosotros como cristianos vamos a tener que enfrentar a lo largo de nuestro peregrinaje en esta tierra. El apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra un enemigo invisible. Un enemigo que nos quiere destruir, que quiere matar a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Un puritano del siglo XVI también, llamado John Bunyan, escribió un libro llamado El progreso del peregrino. Este libro es una historieta de manera alegórica, dando algunos simbolismos a la carrera del cristiano durante esta tierra. Gracias, hermano. Y en esa historia alegórica,
John Bunyan nos narra la batalla que el cristiano tiene que enfrentar con Satanás. Y nos menciona en esta porción de la historia que llega Cristiano al valle de los huesos, dice al valle de la muerte, y Cristiano se enfrenta a Apolión, que era en forma de un dragón representando a Satanás. Y cuando Apolión le dice que qué es lo que está haciendo, Cristiano le responde que va rumbo a la ciudad celestial. Apolión le recuerda que él era súbdito de él en el pasado, y Cristiano le dice que ahora el rey lo ha libertado y le ha dado una nueva vida. Y Apolión le dice lo siguiente: soy enemigo de ese príncipe, haciendo referencia a Cristo, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo, y he venido con el propósito de deshacerme de ti. Cristiano le responde a Apolión: cuidado con lo que dices, porque estoy en el camino del rey, el cual es el camino de la santidad, por tanto cuídate. Y Apolión, ocupando el ancho del camino, le responde a Cristiano: no creas que te tengo miedo, prepárate para morir, pues juro por mi caverna infernal que de aquí no pasas, aquí derramaré tu sangre. John Bunyan nos relata o nos ejemplifica con esta alegoría que el propósito de Satanás es matar, hurtar y destruir. Dice el apóstol Pablo que estamos en medio de una batalla espiritual. Dice Pablo en su final de carrera, le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. Y todo cristiano, toda persona que por la gracia de Dios ha sido rescatado del infierno, ha sido rescatado de las garras eternas, todos nosotros tendremos una lucha contra este ser repugnante. Todos nosotros tendremos una lucha contra este adversario, que su propósito en la vida para nosotros, hermanos, es destruirnos y sacarnos del camino de la voluntad de Dios. Gracias a Dios en Cristo ya no tenemos condenación alguna. Gracias a Dios en Cristo Satanás ha sido derrotado, pero vamos a tener que enfrentar una batalla mientras estemos en este peregrinaje momentáneo. Y déjeme decirle algo, hermano: todos nosotros vamos a ser cazados por Satanás. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos quiere hacer ver en estos dos versículos. En los versículos anteriores el apóstol Pedro enseñó a la iglesia, a una iglesia perseguida, que deben de ser humildes, de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, que debe ser una iglesia que eche sobre Dios toda su ansiedad, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y ahora el apóstol Pedro, hermanos, nos da una exhortación de cómo la iglesia debe de lidiar, o cómo la iglesia debe actuar, preparándose o entendiendo que Satanás vendrá a atacar a la iglesia. Mire lo que dice el versículo 8, hermanos, versículo 8 y 9. El apóstol Pedro nos da la siguiente exhortación. Dice verso 8: sed sobrios y velad. Esos dos verbos son imperativos, son mandatos. Y luego nos dice Pedro: ¿por qué debemos de ser sobrios y velar? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pedro nos hace ver la necesidad de estar alerta espiritualmente. Hay un dicho por ahí, hermanos, que el desconocimiento no evade la responsabilidad. Y no quiere decir, hermanos, que por el hecho de que desconozcamos ciertas cosas, quiere decir que estamos eximidos de cumplir con las leyes que nosotros desconocemos. Y eso nos enseña, hermanos, que nosotros podemos llegar a pensar que el diablo es un ser que solamente es un ser pintado bajo un color, es un ser que solamente se mantiene distante de nosotros. Pero, hermanos, la realidad es que Satanás es un adversario real, es un ser que lo único que quiere lograr en la vida tuya y en la mía es destruirnos y es sacarnos del camino por el cual Dios por su gracia nos ha comprado.
Y no debemos ignorar, hermanos, iglesia, que Satanás vendrá a atacarnos constantemente, pero que como un león, hermanos, no va a avisarnos cuando va a atacar, no va a venir con previo aviso, sino que Satanás, hermanos, estará acechando a la vida de cada uno de nosotros mientras estemos viviendo en este tiempo terrenal. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, nos llama a ser sobrios y velad. Ahora, hermanos, el término sobrio era una palabra griega, que es la palabra griega nefo, y esta palabra, hermanos, se utilizaba para hablar del autocontrol que una persona tenía con relación al alcoholismo o a las drogas. Hablaba de ese autocontrol de no estar bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de alguna droga. Sin embargo, la palabra sobrio, Pedro y en otros pasajes de la Escritura, se utiliza de manera metafórica para hablar acerca de una persona que tiene un dominio propio mental y un dominio propio espiritual. La palabra sobrio habla de una persona que tiene un juicio claro, un juicio, hermanos, un juicio serio. Es una persona que ha entendido, es una persona que ha comprendido que su mente es el campo de batalla donde Satanás va a desarrollar sus artimañas. Hermanos, Satanás no ataca. Hermanos, el área que Satanás ataca, es la mente de cada uno de nosotros. Es por ahí donde Satanás trabaja. Ese es el área donde Satanás despliega trabajando a placer. Mediante mentiras y engaños, el diablo intenta llevar todo el mundo a su pensamiento pervertido y alejarlo de la verdad pura de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice que debemos de ser sobrios, que debemos de tener una mente controlada, una mente dominada, una mente con un juicio claro, una mente con un entendimiento claro. Pero complementando a esto, versículo 8 nos dice que también debemos de velar. Y la palabra velar es la palabra griega gregoria, que significa estar despierto o estar vigilante. Este término se utilizaba para las personas que trabajaban de vigías en las noches, personas que tenían que mantenerse, no tanto el acto de mantenerte despierto, sino mantenerte alerta, mantenerte al pendiente, estar activo, estar vigilante. Y Pedro utiliza esta palabra para hacernos entender que como cristianos no solo debemos de tener un dominio propio de manera mental, un autocontrol, sino que también debemos de estar al pendiente, vigilantes, alertas. Debemos de estar cuidando nuestra vida espiritual. Debemos de estar, hermanos, viendo la situación, cómo se va desarrollando. No vivir la vida de una manera despreocupada, ahí se va, sino una vida centrada, concentrada, sabiendo que hay un enemigo que está rondándonos, acechándonos por afuera, y que debemos de estar conscientes de ello y estar preparados para el ataque cuando venga a nuestra propia vida. Por eso Pedro compara al adversario, el diablo, con un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y Pedro compara a Satanás con un león para hacernos entender una función principal de Satanás. Los leones, hermanos, normalmente cazan de noche. Pero los leones no solamente cazan de noche, sino que los leones de manera sigilosa observan a su presa, acercándose de una manera sigilosa lo más que puedan, para poder entonces emprender, hermanos, emprender la velocidad y poder alcanzarlo, sea un ciervo, sea un alce, sea cualquier animal que esté despreocupado, que vaya al arroyo a descender a beber agua, un animal que a lo mejor esté caminando por ahí. El león de manera sigilosa se acerca a ese animal para posteriormente, hermanos, irse encima de él y poderlo prensar y poderlo devorar. Satanás es comparado con un león rugiente para hacernos entender que Satanás es un ser sigiloso.
Es un ser astuto, es un ser hábil, es un ser, hermanos, que no se va a presentar ante nosotros de una manera descarada o de una manera fácil de discernir, sino que Satanás usa artimañas, planes para hacernos caer, y cuando menos nos demos cuenta, cuando menos estemos conscientes de ello, hemos caído en las garras del diablo para hacernos pedazos. Queridos hermanos, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es un ser que tiene astucia. No va a atacar de manera imprevista, sino que lo va a hacer de manera astuta. Ahora, entendiendo que este es nuestro adversario, la palabra adversario nos habla de un oponente. Entendiendo que Satanás es nuestro oponente, nuestro adversario, hay algo que debemos de tener en claro, hermanos, en esta noche. Primeramente, Satanás ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo primero. Satanás ha sido derrotado. Él es esa simiente de la mujer, ese Mesías prometido. Cuando vino al mundo, hermanos, aplastó la cabeza de la serpiente al momento de derramar su sangre y resucitar de entre los muertos. Hermanos, Satanás ya está vencido, ha sido derrotado, la guerra la tiene perdida. Satanás no puede atacar al creyente, de poseerlo, dominarlo, gobernarlo. Satanás ya no tiene potestad de nosotros. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Sin embargo, Satanás va a atacar a la iglesia porque tiene maneras en las que va a hacer que la congregación, la iglesia de Cristo, pueda salir del camino, hermanos, para que a través de su vida, de su testimonio, el nombre de Dios pueda ser blasfemado. Pedro nos dice que debemos estar alerta y vamos a ver, hermanos, primeramente, de qué manera Satanás ataca a la iglesia. Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia primeramente en Mateo 4. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, de qué maneras Satanás ataca a la iglesia. Pedro nos dice que debemos de estar alertas ante este enemigo. Es comparado con un león rugiente, trabaja sigilosamente, pero ahora vamos a ver por qué debemos de estar alertas, de qué manera Satanás ataca al cristiano. Si bien tu salvación no se pierde, si bien Satanás ha sido derrotado en esa batalla, pero Satanás puede atacar tu vida y va a atacar tu vida y va a atacar la mía. Mire Mateo capítulo 4, versículo número 3. Mateo 4:3, vemos aquí, hermanos, la tentación hacia nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en ayuno completo. No había bebido agua, no había comido pan. Y obviamente, hermanos, sabemos que Jesucristo es el Hijo, el unigénito de Dios, es Dios vivo, pero también era 100% hombre. Y Jesús en este momento tiene una necesidad humana. ¿Cuál era la necesidad de Cristo? Mateo nos dice que había una necesidad en él, verso 2. Y después de haber ayudado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó con Cristo, hermanos? Tuvo hambre, una necesidad básica en un cuerpo humano. Y Satanás, hermanos, utiliza esa necesidad para venir al Señor Jesucristo. Versículo 3, mire cómo lo narra el autor. Y vino a él, ¿quién, hermanos? El tentador. El término diablo, hermanos, diabolos significa eso, tentador. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El primer ataque de Satanás al creyente es tentar al creyente. Tentar al creyente. Ahora, hermanos, escuche bien. Satanás de ninguna manera va a obligar a una persona a practicar pecado. Satanás no obliga a nadie a pecar. No viene Satanás y te agarra de la cabeza y te hace que cometas el pecado. Satanás no hace eso. Lo que Satanás hace, hermanos, es influir a través de nuestra mente con engaños, con mentiras, con algunas cosas que vamos a ver más adelante, haciéndonos ver que el pecado no es tan grave como nosotros pensamos que es. En esta tentación, Satanás se acerca a Jesús porque ve en Jesús una necesidad humana.
Y le dice a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué era lo que Satanás quería hacer con Cristo? Satanás quería poner en tela de juicio la providencia de Dios. Quería que Jesucristo actuara por su propia voluntad. Recuerde usted, en Juan y en otros pasajes, Cristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo aprendió la obediencia. Cristo vino en sumisión al Padre. Si Cristo actuaba de esa manera porque Satanás se lo pedía, era someterse a la voluntad de Satanás, y por ende hubiera sucedido lo que sucedió en el huerto del Edén. Cristo habría pecado. Sin embargo, Cristo no sucumbe ante la influencia de Satanás, sino que Cristo le contesta con la misma escritura. Verso 4. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo le cita, este pasaje que Cristo cita está en Deuteronomio 8. Cristo cita Deuteronomio 8 para enseñarle a Satanás que la prioridad de él no es la necesidad humana que tiene, no es su hambre física, sino que su prioridad es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces Satanás vino a Cristo en una necesidad humana para tentarlo. Hermanos, Satanás va a venir a nosotros buscando nuestras debilidades, buscando nuestras pasiones, buscando a lo que tú y yo somos vulnerables, para tentarnos referente a esa debilidad y vulnerabilidad que nosotros tenemos. John Owen, puritano, definió la tentación de la siguiente manera. Escucha lo que es tentación según la definición de John Owen. Tentación es cualquier cosa, estado, camino o condición que por cualquier motivo tiene una fuerza o eficacia para seducir, para atraer la mente y el corazón de un hombre de su obediencia que Dios requiere de él, en cualquier pecado y en cualquier grado de él. Lo que John Owen dice es que la tentación es que seduce nuestra mente y corazón para ya no hacer la voluntad de Dios, sino para ir en contra de la voluntad de Dios para satisfacer nuestros propios deseos. Esa es la principal actividad de Satanás en la vida de los creyentes. Quiere incitar al creyente a que peque, quiere incitar al creyente a que desobedezca la palabra de Dios. Y como dijo Santiago, capítulo número 1, cualquiera que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Dice Santiago: de sus propios concupiscencias, de sus pasiones y de sus deseos es donde viene la tentación. Y si alguien sucumbe a la tentación, entonces da a luz el pecado, y cuando da a luz el pecado, entonces da a luz la muerte. Mis hermanos, Satanás no nos obliga a pecar, pero sí va a tratar de seducirnos bajo lo que tú y yo somos vulnerables. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, les dijo: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones, hermanos, habla, o es un término que se utilizaba en la guerra para hablar de estrategias de ataque, de plan diseñado, construido, un plan organizado. Satanás es un ser que orquesta, planea, maquina, organiza, mueve las piezas como un ajedrecista para buscar cualquier artimaña, cualquier plan, cualquier ataque para que el creyente pueda sucumbir a la tentación de una manera sutil. El autor William Gurnall, en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios, dice: Satanás es el mayor espía del mundo. Se ocupa en investigar, escucha esto, se ocupa en investigar tus tendencias, pensamientos, sentimientos y tus planes. Y entonces obra en consecuencia, viendo hacia dónde fluye el río y abriendo paso a la tentación y cavando una trampa para tus
porque Él no es como Dios, Él es una criatura, Dios es el creador. Pero Satanás investiga sigilosamente. Satanás tiene huestes espirituales de maldad que trabajan con él. Tiene ministros demoníacos que están al pendiente de ti y de mí. ¿Y sabes qué es lo que hace más peligroso a este enemigo? Que este enemigo es invisible al ojo humano. No lo podemos ver, no podemos ver cuando está a un lado de nosotros o si nos está rodeando a nosotros, o quizás está sentado al lado tuyo ahorita en esta noche. No lo podemos saber. Sin embargo, podemos entender su ataque cuando en nuestros pensamientos empiezan a venir cosas que están en contra de la palabra de Dios. Deseos, incluso planes o proyectos cuando no son consultados por la voluntad de Dios. En 2 de Samuel, vamos a ver por ejemplo a Satanás tentando a David para que haga un censo. Y tú dirías, pues hacer un censo, ¿qué tiene de malo hacer un censo? El problema es que fue Satanás quien motivó a David a hacer un censo. No, Dios fue quien le pidió a David hacer un censo. Incluso hasta tus planes pueden ser una tentación que Satanás utilice para desviarnos de la voluntad de Dios. Un trabajo, una persona, una amistad, un programa, algo que haga que nosotros, a lo que nosotros seamos vulnerables. Mis hermanos, todos nosotros aquí tenemos debilidades y una carne o una tendencia hacia pasiones desordenadas. Y Satanás, ahora sí como diría en México, Satanás conoce nuestro talón de Aquiles. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y créeme, mi hermano, Él va a usar esas debilidades para hacerte sacar de la voluntad de Dios. ¿Por qué Satanás nos tienta? Para meternos en pecado. Porque cuando nosotros practicamos el pecado, cuando nosotros pecamos, la comunión con Dios se fractura. Dios ya no escucha esas oraciones porque el pecado es lo que impide que Dios tenga comunión con nosotros. Mire lo que dice Isaías 59, versículo 1 al 2. Ese es el propósito del tentador, hacernos pecar para que nosotros nos apartemos de Dios, insensibilizar nuestros corazones, cauterizar nuestras mentes y hacernos perder nuestra comunión con Dios. Qué hermoso ahorita, hace unos minutos, orar y rogar al Señor y pedirle a Dios por nuestras necesidades. Pero qué miserable es cuando estás orando y parece que las paredes están más huecas y más frías, y oras y clamas y parece que nadie te escucha, un silencio abrumador, dices no siento nada. Y muchas veces, hermanos, es porque hemos permitido, hemos practicado, hemos hecho cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que nos ha hecho tomar esa distancia. Vea lo que dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nota eso. Dice Dios, mi mano es la misma, mi poder es el mismo. Son sus pecados los que han hecho división entre nosotros, entre ustedes y Dios. Satanás sabe que si nosotros pecamos, esa comunión con Dios se fractura. ¿Por qué crees tú que Satanás influenció a la esposa de Potifar para seducir a José? Mira, hermanos, escúchame, quiero profundizar un poquito en eso porque es interesante. José sería el gobernador de Egipto, ¿estamos de acuerdo? Lo dice la Biblia, 48 y 49 de Génesis. Por medio de José, ponga atención, hermanos, pues escuche bien, ¿por qué estoy mencionando que la esposa de Potifar, aunque la Biblia no menciona que Satanás la influyó, Satanás pone esas cosas aunque no aparezca en la escena como su nombre? Por José iba a alimentar, al llegar a ser gobernador de Egipto, iba a recibir a la familia de Jacob, que era su papá y su descendencia, que eran la descendencia de los hijos de ¿quién, hermanos? De Israel. ¿Cuál era la promesa de Dios en Génesis 12 para Abraham? Multiplicaré tu descendencia, pero sobre tu simiente serán benditas, ¿qué, hermanos? Todas las familias de la tierra. Por medio de la descendencia de Abraham vendría ¿quién, hermanos? El Mesías.
Pero si se exterminaba la descendencia de Israel, no habría, ¿qué, hermanos? Mesías. José fue el instrumento que Dios usó. Providencialmente Dios le permitió pasar, ser vendido por sus hermanos, llegar a la casa de Potifar y luego ser encarcelado injustamente para poderse convertir en el gobernador de Egipto y preservar la vida del pueblo. ¿Qué era lo que Satanás quería hacer? Hacer que José pecara contra Dios para que José no pudiera llegar a ser el gobernador de Egipto, y entonces el pueblo de Israel, ¿qué iba a suceder con ellos? Morirse de hambre. Satanás siempre va a buscar estorbar la obra de Dios, su voluntad. Pero mis hermanos, Dios siempre gana, Dios siempre cumple sus promesas. Pero como iglesia debemos de estar prestos a eso. Satanás no quiere que nuestra vida sea un instrumento en sus manos. Satanás no quiere que seamos un instrumento en las manos de Dios para cumplir con su voluntad. Entre más nos sumerja en el pecado, entre más nos sumerja desobedeciendo su palabra, Dios no nos puede bendecir por ello. Dios no bendice el pecado, hermanos. Satanás sabe lo que hace. Los que necesitamos ser sobrios y estar alerta somos nosotros por eso. Siguiente manera en la que Satanás ataca: distorsiona y niega la verdad de la palabra de Dios. Mire 2 de Corintios, hermanos, 11, por favor. Satanás no solo tienta al creyente, no solo lo seduce a que peque, también distorsiona y niega la verdad de la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, por favor, hermanos, versículo 15. Estas son las razones, hermanos, por las cuales Pedro nos dice que nosotros debemos de ser sobrios y de velar. 2 de Corintios 11, versículo 15, hermanos. Déjenme más rápido, lo encuentro. Aquí está. Versículo número 13, desde el 13. Porque estos son falsos apóstoles, hablando de los falsos profetas, los predicadores, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es lo peligroso de esto? Que Satanás, al tener falsos profetas en su séquito, lo que van a hacer estos personajes es distorsionar la verdad de Dios, influir a una congregación para que esa congregación se aleje de la voluntad de Dios. Mis hermanos, nuestra norma de fe y práctica no son las liturgias de la denominación bautista, no son nuestras confesiones de fe. Nuestra norma de fe y práctica es la palabra de Dios, hermanos. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios es antibíblico, no es de su voluntad. Pero incluso Satanás, hermanos, sabe cómo distorsionar aún los mismos versículos de la palabra de Dios. Lo hizo con Cristo. En la tentación de Mateo 4, usted lo puede leer en su casa, le presentó 3 tentaciones usando las escrituras para hacerlo caer. Y Cristo contrarrestó su artimaña con las mismas escrituras. Satanás hace que lo malo parezca bueno. Decora la conducta pecaminosa para que parezca justa. Sus mentiras suenan atractivamente mejor que la verdad. Predica de forma convincente la distorsión de que lo malo es bueno y lo correcto es incorrecto. Y sigue siendo el mensajero de oscuridad, aunque se haga pasar como un ángel de luz. Esa fue la labor que Satanás hizo en Génesis capítulo número 3, versículo número del 1 al 4, con que Dios os ha dicho que no coman del árbol del huerto. Es que Dios no quiere que sean como Él y no morirán, sino que sabe Dios que si ustedes comen de Él, serán como Él, conociendo el bien
y el mal. Presenta a Satanás la Biblia como algo no tan relevante. No le hagas caso, eso es exagerado, eso es de religiosos, eso es extremista. Es que nosotros somos libres y podemos vivir como nosotros queramos. Satanás siempre va a reducir el principio bíblico a nuestra conveniencia. Siempre, hermanos, esa es su artimaña, ese es su plan. En la parábola del sembrador lo pinta a Cristo como aquel ave que roba la semilla que es plantada. Él ha enceguecido la mente de todo el hombre. Él es el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pablo entendía esto. Por eso les dice en 2 Corintios 11:3, les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermanos, Satanás va a tratar de desviarnos de la palabra de Dios, de su voluntad. Va a tratarnos de hacer ver la Biblia como algo exagerado, extremista. Y como dijo el Señor en Isaías: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Empezamos a justificar nuestros pecados. Empezamos a decir: es que lo hago por esto, porque necesito hacerlo. Dios, que al cabo Dios perdona, que al cabo Dios al rato me arrepiento. No, mis hermanos, la ley de Dios es inquebrantable. Es inquebrantable, y cuando se viola la ley de Dios, hermanos, hay consecuencias. Tercera artimaña de Satanás: intenta desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. En los astros celestes se escuchaba una voz diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero dentro de esa reunión celestial, en Job 1, aparece Satanás merodeando la tierra, rodeándola, dando vueltas por ella, y va y se acerca a Dios y le dice: extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él quiere que nuestro testimonio quede desacreditado delante de Dios y delante de todo el mundo. Él nos quiere exhibir como mentirosos, como hipócritas, como religiosos, porque sabe Satanás que si un creyente cae en pecado, el nombre de Dios será blasfemado. Y eso es lo que quería hacer con Job. Quería demostrarle a Dios que Job lo buscaba y que Job le tenía temor por lo que Dios le daba, haciendo ver a Job como un hombre interesado. Mis hermanos, cuántos creyentes no han caído en lazo y descrédito del diablo. Como dijo el apóstol Pablo: no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No lo logró con Job, pero sí lo logró con Ananías y Zafira, cuando ocultaron el precio de la heredad. Y entonces Pedro les dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y por causa de ese descrédito, por causa de ese pecado de Ananías y Zafira, ambos murieron aquel día. Oh, mis hermanos, a Satanás le encanta exhibir cristianos caídos. Le encanta publicarlos en la piedad, le encanta, son sus trofeos mayores. Por eso el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad. Punto número 4. ¿Qué otra artimaña tiene Satanás? Acusa al cristiano. Mire lo que dice Apocalipsis 12:10. Él es el acusador de nuestras almas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Acompáñenme ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí estaba Satanás con Dios en su presencia, diciéndole a Dios: mira, a Dios, Job es un interesado, quítale lo que tiene y verás si no blasfema. Y cuando Job retuvo su integridad, se vuelve a presentar otra vez y le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tenga le será quitado, pero toca su vida, tócale su salud y verás si no blasfema con tu misma presencia. Él es el que te dice: ya no tienes remedio. Él es el que te dice en tu mente, joven, señorita, que tu vida no sirve de nada, que has pecado, estás descalificado, que Dios ya no te puede usar. Él es el que le dice a usted que ya no puede salir de las drogas, del alcohol. Él es el que te dice que tu vida no sirve para nada, que ya no tienes nada bueno que ofrecerle a Dios. Pero hermanos, eso es mentira. Todo aquel que cree en Cristo es libre de la esclavitud del pecado, útil para la honra y la gloria de Dios, limpiado, perdonado, justificado por la fe. El acusador lo único que quiere hacer, hermanos, es torturar al creyente, haciéndole ver que su vida es en vano, su entrega es en vano. Eres un hipócrita religioso, tu vida nunca va a cambiar. Mira tus pleitos, mira tu carácter, mira cómo te sigues peleando con tu esposa. Ustedes no tienen remedio, Dios ya no los va a perdonar. Pero mis hermanos amados, Cristo nos ha perdonado con su sangre. No hay pecado que el Señor no perdone. Pero Él es el acusador de nuestras almas. Él es ese taladro en la cabeza de la persona, inyectando pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Es un enemigo tan astuto que primero coloca el señuelo para después jalar el gatillo de la acusación. Primero te busca hacer ver el pecado como nada dañino, todo te es lícito, todo te es permitido, para después decirte: ya ves cómo caíste, hipócrita, mentiroso, para burlarse de nosotros, para exhibirnos ante todas las multitudes celestiales, diciendo: miren esos cristianos, no que muy santos, no que muy puros, miren ahora cayendo en mis artimañas y en mis mentiras. Hermanos, Él es el acusador de nuestras almas. Por eso debemos de ser sobrios y velar. Siguiente lugar, por último en esta sección, Satanás nos tienta, Satanás nos acusa. Ya vimos que Satanás hace estas cosas. Ahora vamos a ver en quinto lugar, Satanás destruye el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? No voy a ir por tiempo, en 2 de Corintios 12. Dice Pablo: por lo cual me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté en gran manera, por lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizá Pablo pudo haber pensado: la cárcel, mi enfermedad, este aguijón, ya no puedo servir a Dios, ¿para qué le sirvo? Si cuando le quiero servir las cosas me salen mal, si cuando le quiero servir más problemas me vienen. Pablo pudo haberse desanimado. Sin embargo, escuche lo que Pablo dijo: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Satanás, a través de los problemas, enfermedades, condiciones de salud, hace que nuestro entusiasmo se derrumbe, hace que veamos el servicio a Dios como una carga. ¿Para qué vas a la iglesia? Si al cabo mira a Dios cómo te tiene. ¿Para qué le sirves? Y cada vez que le sirves vienen más problemas a tu vida. No, mis hermanos, servir a Dios es un privilegio, es un gozo para nosotros. Y sea en la enfermedad o en la salud, la gloria y la honra sean para Él siempre. Pero esa es la artimaña que Satanás utiliza. Por eso Pedro nos dice: ser sobrios y velar. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar los ataques de Satanás? Vamos a nuestro texto, por favor, 1 de Pedro 5.
Miren lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cómo podemos enfrentar estos ataques de Satanás? 1 Pedro 5, versículo 9. Pedro nos dice cómo. Al cual resistid, como hermanos, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pedro nos dice, hermanos, que debemos resistir a Satanás en la fe. No nos dice que ataquemos a Satanás. Porque mis hermanos, aunque no nos guste, nosotros tenemos un poder inferior al que Satanás tiene. Satanás es un ser poderoso, es un arcángel fuerte. Dios lo diseñó con cierto grado de poder, pero no nos corresponde a nosotros atacar, porque nosotros no lo podemos hacer. A nosotros nos corresponde refugiarnos bajo el abrigo del Altísimo, encobijarnos bajo la sombra del Omnipotente, de aquel que lo puede reprender, de aquel que lo puede derrotar, de aquel que lo puede quitar de nuestra vida. Hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es resistir firmes en la fe en quien hemos creído, agarrar este libro, hermanos, y atacar con la palabra de Dios. Cuando viene un pensamiento, la Biblia es mi defensa, los versículos, sus promesas, la oración me fortalecerán en el día de la prueba. Es resistir al enemigo para que él pueda huir de nosotros. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Esa es la manera en la que nosotros, hermanos, vamos a poder soportar la adversidad de Satanás. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo número 7. Sométanse pues a Dios. Esto nos dice que debemos de mantenernos bajo el cobijo de Dios. Debemos de humillarnos a Dios. Debemos depender de Dios. Sométanse pues a Dios. Note lo que dice el texto. Resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Él huirá de nosotros. La palabra resistir, hermanos, se llama tomar. La palabra resistir significa tomar posición en contra. Hacernos sólidos, arraigados, bien cimentados, como un árbol que está bien enraizado a la tierra. Y aunque vengan fuertes corrientes de agua, ese árbol no se mueve. Pero también nos llama no solo a resistir, sino a estar firmes en la fe. Nos mantenemos seguros, estables. Pero ¿en dónde nos vamos a arraigar? ¿En dónde nos debemos de cimentar? ¿En la iglesia? ¿En la denominación? ¿En dónde debemos de estar arraigados? Dice Pedro, en la fe. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Arraigarnos en aquel en quien hemos creído. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:13, tomen la armadura de Dios, no tu armadura. No es con tu espada, no es con tu ejército, es con su espíritu. Para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice Pablo, estar firmes. Mis hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Arraigarnos en su palabra. Por eso es importante que la memoricemos, por eso es importante que la estudiemos, por eso es importante que la leamos todo el tiempo, que estemos caminando con Dios en oración, porque hermanos, nosotros mismos no vamos a poder con Satanás. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tú y yo somos débiles, mi querido hermano. Tú y yo somos vulnerables. Tú y yo no podemos hacerle frente a Satanás. Necesitamos la ayuda de Dios para ello. Su palabra es nuestra guía. Su palabra es nuestro alimento. Su palabra es el escudo de la fe con el cual podemos evadir los dardos de fuego del maligno. Pero para ello necesitamos escudriñar las Escrituras. Para ello necesitamos estudiar su palabra. Para ello necesitamos vivir de rodillas, rogándole al Señor que nos fortalezca, que nos ayude a andar en el Espíritu, para que no satisfagamos los deseos de la carne.
Hermano querido, tú y yo solo no vamos a poder. Hombres mejores, mujeres mejores que tú y que yo han caído bajo las garras de ese monstruo. Nosotros vamos a caer en cualquier momento. Estos animales salvajes como el león con el que lo compara Pedro, son animales que buscan cualquier mínimo momento de distracción para poderlo apresar. Y no sé si a alguno de ustedes les gusta ver esos canales de animales, pero cuando un león corretea a un animal porque está lo suficientemente cerca y lo prensa, ese animal ya no se puede zafar. ¿Sabe cuándo el creyente se da cuenta que ha caído en las garras del diablo? Cuando su pecado ha sido ejecutado y la venda de sus ojos le ha sido quitada. Entonces el creyente despierta y dice: ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba caminando hacia allá? ¿Cómo no me percaté de que estaba abriendo las puertas al diablo? Miren, mis hermanos, abrir las puertas al diablo es como dejarle una fisura a un barco. El agua se va a meter y lo va a hundir. Por eso la Biblia nos dice: no le den lugar al diablo. Pedro nos dice que este enemigo debemos resistirlo en la fe, firmes, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que no somos los únicos que vamos a ser tentados, que no somos los únicos que Satanás nos va a atacar. Hermanos, Satanás ha atacado a cientos y cientos y cientos y cientos de cristianos a lo largo del mundo. Esta iglesia perseguida tenía que entender que ellos no eran los únicos, que hay un ejército trabajando innumerable, incansablemente, un ejército que no duerme, que mientras hay un ataque aquí, hay un ataque allá, que mientras hay un cristiano que está siendo tentado aquí, lo hay en aquel otro lugar. Pero que todos nosotros como iglesia debemos de estar firmes, debemos de estar alerta, debemos de tener un dominio propio, entendiendo los tiempos. Mis hermanos, lamentablemente estamos demasiado ligeros. Desgraciadamente vivimos muy, ¿cómo podría usar la palabra? Una palabra sencilla. Lamentablemente estamos viviendo muy light. Somos crédulos. Tenemos un pensamiento tan soberbio y orgulloso: a mí no me va a pasar. No, yo no voy a caer porque yo sí soy una persona decente. Y Satanás ha tumbado personas más morales que tú y que yo juntos. Pero lo que hace más peligroso este ser es que cuando tú piensas que ya lo derrotaste, cuando tú piensas que Satanás ya se ha alejado por completo, Satanás solamente ha amagado con hacerlo. William Gurnall dice: Satanás no siempre se ve derrotado por el uso y el poder de la gracia vencedora. A veces se retira voluntariamente para poner su propio asedio. Espera que el cristiano salga de la trinchera con la idea de devorarlo en la llanura. Si no puede vencerlo en su fortificación, cuando Satanás parezca haber reconocido la derrota, no des por sentado que la batalla está ganada. Su huida debe fortalecer tu fe sin que por ello bajes la guardia. Aunque parezca que el enemigo se ha ido, no te olvides de una cosa, hermano: va a regresar. Va a regresar. Y pastor, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Mientras estemos en esta tierra, mis hermanos. Esta batalla es constante. Por eso debemos de actuar como actuaban los soldados romanos, dormidos pero con la espada en la mano, con la armadura del otro lado. Porque cuando más vulnerables seamos, Satanás emprenderá el ataque. Para concluir, quiero dejar una reflexión.
Primeramente para cada uno de nosotros, que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Hermanos, recuerden que nuestra vida en Cristo tiene un valor significativo. Estamos identificados como hijos de Dios. Y lo más valioso, hermanos, es que llevamos en nuestro cuerpo las marcas del Evangelio de Cristo. Nuestra vida es un testimonio viviente. Nuestra vida es la imagen del reino de los cielos en la tierra. Por eso, mi hermano, aférrate a la gracia de Dios. Busca al Señor en oración. Sométete a su palabra. Todo pensamiento, ponlo bajo el escrutinio de la palabra de Dios. Llévalo cautivo en obediencia a Cristo. Evalúalo, examínalo. No te comas la idea luego. No creas a todo lo que tu pensamiento te dice. Analízalo bajo la palabra de Dios. Porque tu testimonio es una de las virtudes más grandes para que otras personas también conozcan de Cristo como Salvador. Hemos venido a rescatar de la tiranía del pecado a la libertad en Cristo, mis hermanos. Pero para ello nuestra vida debe de estar guardada en santidad y en pureza. Pero para aquellos que no han creído en Cristo, para aquellos que son religiosos nada más, que piensan que por venir a una iglesia son salvos, ustedes están bajo el dominio del diablo. Cristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Si usted es una persona que viene a la iglesia, pero piensas que porque vienes a la iglesia todo lo que has hecho en tu vida ha sido perdonado, estás equivocado. Si tu vida sigue en la práctica del pecado, si te sigues regocijando en las cosas del mundo, si tú te sigues retozando en la sensualidad de tus placeres, déjeme decirle que usted todavía sigue perdido bajo el gobierno del mundo y del diablo. Usted necesita a Cristo para ser libre. Un cristiano no practica el pecado, porque la simiente de Dios, dice Juan, está en él y no puede pecar. Mis hermanos, que Dios nos dé la gracia para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Puestos de pie, vamos a orar.